noches, les doy la bienvenida aquí en Dos con Todo. Es martes 18 de marzo y les tenemos información sobre la decisión que tomó la presidenta Claudia Sheinbaum para retirar la iniciativa de la ley del ISSSTE, una iniciativa que presentó desde inicios de febrero y que ahora decide retirar para buscar consenso con los representantes del sector educativo. También les tenemos información sobre la última sesión del INAI que comenzó el día de hoy entre protestas de trabajadores que exigen certeza laboral. Mientras que en el Con Todo les tenemos información, una crónica sobre cómo se realizó la sesión en el Congreso de la Ciudad de México, en donde se aprobó las corridas de toros libres de violencia. Hubo protestas afuera y en el Congreso, pronunciamientos interesantes de las y los diputados. Quédense porque va a estar bueno y les tenemos una invitada especial. Muy buenas noches, les doy de nueva cuenta la bienvenida aquí en Dos con Todo. Nos preguntan en el chat que dónde está Dulce. Bueno, Dulce se sintió un poco mal el día de hoy, pero mañana se reincorpora de manera normal. Les decía de una invitada especial porque me acompaña aquí en el estudio Ilse García. Tal vez seguramente la recuerdan, es nuestra productora. Y ya habíamos estado juntas, Ilse, en el semanal. ¿En el semanal? ¿No extrañas el semanal? Sí extraño, la verdad, hacerles el resumen de lo más destacado. Sí, ahora es diario, pero bueno, ahora estamos otra vez aquí las dos. Pues muy buenas noches a todo el auditorio. Como bien nos dice Monse, Dulce el día de hoy se ausentó, pero hay mucha información que les vamos a compartir y pues nos arrancamos. Sí, Ilse, nos vamos con la información. Porque el día de hoy, ya les decía, la presidenta Claudia Sheinbaum decide retirar la iniciativa que había enviado desde inicios de febrero, una propuesta para reformar la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del ISSSTE, y lo hizo para buscar un mayor consenso y enriquecer la iniciativa. Así lo confirmaron representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la CENTE al salir de una reunión que mantuvieron con la presidenta en Palacio Nacional. Elvira Veleses, representante de la sección 14 de Guerrero de la CENTE, dijo al diario La Jornada que frente a las y los representantes de la CENTE, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, para coordinarse y retirar la iniciativa. Esto fue confirmado tanto por Ricardo Monreal en la red social X, quien compartió un oficio que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, envió al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a Sergio Gutiérrez Luna, pues para anunciar que retirarían esta iniciativa. El proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum buscaba, entre otras cosas, devolver al FOBISSSTE sus facultades para construir, rehabilitar, mejorar y arrendar vivienda para el magisterio y para la base trabajadora, y también congelar y condonar deudas impagables de los derechohabientes. Hoy también el director del ISSSTE, Martí Batres, se refirió a esta decisión y dijo que los puntos que contempla la reforma sí van a avanzar, pero a través de decretos administrativos. Recordó pues justo que esta iniciativa busca disminuir, congelar o condonar las deudas a los acreditados del FOBISSSTE. Vamos a ver cómo lo informó esta tarde el director del ISSSTE, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, junto a Mario Delgado, titular de la SEP, a través de un video. Maestras y maestros, trabajadores al servicio del Estado, queremos informarles que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum,
ha tomado la decisión de retirar la iniciativa que reforma la ley del ISSSTE, presentada el 7 de febrero pasado. Esta iniciativa que está retirando el día de hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, contenía, sin embargo, beneficios muy importantes, permitiendo impulsar programas para disminuir deudas con quitas, congelar deudas, condonar deudas de los acreditados del FOBISSSTE. Como son beneficios muy importantes, que también se acompañaban de la idea de recuperar para el FOBISSSTE las facultades para construir vivienda para los trabajadores y las trabajadoras, maestras y maestros, estos beneficios se van a impulsar ahora por parte de la Presidenta de México por la vía administrativa en forma de decretos presidenciales. Queremos reiterar lo que ha dicho una y otra vez la Presidenta de la República. No hay ni habrá una sola reforma que afecte el bienestar de los maestros, maestras o los trabajadores al servicio del Estado. Es un gobierno en favor de la dignificación del magisterio y en favor de la educación. Bien dices, Dulce, Monse, ya la presidenta pone en pausa la iniciativa de reforma al ISSSTE que se había presentado. Sin embargo, las acciones programadas por la CENTE para los siguientes días no se cancelarán, pese a este acuerdo que ya se logró el día de hoy. De esta forma, los integrantes de la coordinadora anunciaron que sigue en pie el paro laboral de 72 horas que inicia el día de mañana y un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México. Entre las demandas de los profesores está el retiro con 28 años de servicio en el caso de las mujeres y con 30 años de servicio en el caso de los hombres. Entonces, pues hasta el momento no se han cancelado estas movilizaciones que se habían anunciado en contra de esta reforma. Sin embargo, vamos a ver qué ocurre en las siguientes horas. En otro tema también relacionado con el ISSSTE, este día por la mañana, el director general del ISSSTE, Martí Batres, informó en la conferencia matutina que se va a abrir una opción de ampliación de las jornadas laborales del personal de salud de esta institución, que podrían pasar de 6 a 8 horas, dependiendo cada trabajador. Con esta medida, dijo, se buscará dar mejor atención y reducir los tiempos de espera en el ISSSTE. Informó que esta iniciativa que se plantea responde a una solicitud de la base trabajadora y permitirá un incremento salarial para quienes opten por el nuevo esquema. Además, se espera que el cambio beneficie la operatividad de los hospitales y las clínicas. La medida contempla a más de 33,000 empleados del sector salud, entre médicos generales, especialistas, enfermeros y paramédicos. Se estima que cerca del 80% de ellos, es decir, unos 26,400 trabajadores, acepten la modificación. Entre las ventajas estará el incremento en los salarios del personal médico y de enfermería. Otros puntos que destacó esta mañana Martí Batres son la reducción en tiempos de espera para los pacientes, mayor número de cirugías y procedimientos médicos, así como la ampliación de la cobertura de atención médica. Y es que actualmente los trabajadores del personal médico del ISSSTE pues labora 6 horas, pero pues está planteando esta opción a que se amplíe a 8 horas. Sin embargo, se aclaró también que esto va a ser con acuerdo a los trabajadores y quienes decidan quedarse en el esquema de 6 horas podrán hacerlo sin ningún problema. Los que decidan ampliarlo a 8 horas, pues tendrán beneficios como un aumento en sus salarios, Monse. Pues sí, Ilse, hoy fue día de anuncios del ISSSTE. Y si te parece, vamos también con otra información destacada, porque el día de hoy el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que estaba conformado por Adrián Alcalá, el consejero presidente, Blanca Ibarra, Josefina Román y Norma Julieta del Río, celebraron su última sesión antes de que desaparezca el organismo. Recuerden que las funciones de este instituto serán transferidas a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y la fecha que tienen previstas para que pues el instituto quede extinto es el jueves 20 de marzo. Por eso inició hoy la sesión. De hecho, se fueron a un receso y el día de mañana, miércoles 19 de marzo, continuará esta sesión. El día de hoy, las y los comisionados se reunieron a la par de que los trabajadores del instituto protestaron para exigir certeza laboral y liquidaciones justas. Estamos viendo en pantalla imágenes
de la agencia Cuarto Oscuro de esta última sesión y los carteles que llevaban las y los trabajadores. Estamos luchando por nuestros derechos, dicen algunos de estos letreros. Estar informado es nuestro derecho. Únete son nuestros derechos. Liquidación conforme a la ley son algunas de las consignas que se leyeron el día de hoy. No es concesión, es mi derecho, la liquidación. Es lo que se leía. Incluso hoy, entre consignas como queremos ya certeza laboral, el consejero presidente del INAI, Adrián Alcalá, dijo a medios que no están analizando la liquidación de las y los trabajadores porque ellos no están concluyendo la relación de estos casi 800 trabajadores del instituto, ya que se trató la eliminación del instituto de una decisión ajena a ellos. Dijo que la legislación actual establece que los trabajadores pasarán a formar parte de la Secretaría de Buen Gobierno sin hacer distinción de cuántos de ellos y cuáles empleados van a ser incluidos en esta transición. Es decir, lo que les está diciendo es, nosotros no podemos realizar la liquidación porque no nos corresponde. Mientras el consejero presidente del INAI, Adrián Alcalá, decía todo esto ante medios de comunicación, pues se escuchaba, por ejemplo, el reclamo de un trabajador que le planteó, bueno, ustedes como comisionados, como consejeros, como representantes del instituto, sí pueden tomar una última decisión y darnos certeza en nombre, pues, de nuestras familias también. Y esto es lo que dijo hoy Adrián Alcalá, el presidente del instituto. Nosotros no podemos liquidar a los trabajadores dado que primero la Cámara de Diputados no nos otorgó un presupuesto etiquetado para tal efecto. La propia legislación establece una transición en cuanto a bienes materiales, bienes muebles, financieros, los derechos de las personas trabajadoras. Nosotros también estamos preocupados por esta situación, es lo que comentó Adrián Alcalá. Y justamente hoy se planteó una propuesta para compensar a las y los trabajadores que acepten su baja voluntaria del organismo, pero fue rechazada en el Pleno. Fue lo último que se votó el día de hoy en esta última sesión y es después de eso que se toma la decisión de irse a receso y mañana continuar con esta sesión. Y interesante porque cuando se toma esa decisión se escucha en los videos que se han publicado en redes sociales que algunos trabajadores mencionan como, bueno, pues ya gracias por nada, ¿no? Sí están bastante inconformes, entonces, pues por eso es lo que veíamos estas protestas a la par de la última sesión. Así es, Monse, el día de mañana vamos a ver cómo continúa el término de esta última sesión del INAI y por supuesto aquí en Dos con Todo les vamos a reportar qué ocurre. Pero vamos ahora también al tema de Teuchitlán, Monse, porque el día de hoy también hay actualización al respecto y bueno, antes de ir a la reunión que sostuvieron esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien participó en el gabinete de seguridad el día de hoy en Palacio Nacional, pues la tarde de este martes, la Fiscalía General de la República dio a conocer que mañana va a dar una conferencia de prensa. Esto va a ser a las 10:30 de la mañana, o sea, después de la conferencia matutina de la presidenta. Y pues también informa ahí en sus redes sociales que esta conferencia se va a transmitir en su canal de YouTube y pues aquí también Sin embargo le vamos a estar muy informado de lo que ahí dé a conocer el fiscal general, ya que se prevé que justo esta conferencia, Monse, pues tenga que ver con lo que ocurrió con los hallazgos allá en Teuchitlán, en este rancho en Jalisco. Pero bueno, volviendo a lo de la mañana, vamos a informarles sobre esta participación del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en el gabinete de seguridad, donde acordó, según lo que él informó después de este encuentro en Palacio Nacional, que pues con la presidenta Claudia Sheinbaum se acordó fortalecer la cooperación entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Estatal para investigar este caso. Durante la reunión del gabinete de seguridad que se lleva a cabo todos los días por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que solicitaron a la Fiscalía de Jalisco y a la Fiscalía General de la República revisar las indagatorias de manera conjunta. Ya en la conferencia de prensa, la mandataria adelantó, el gobernador de Jalisco estuvo aquí en la reunión del Gabinete de Seguridad, acordamos trabajar conjuntamente y solicitarle a las fiscalías que revisen el caso dentro de su marco de actuación. Ya después, este video que estamos viendo del gobernador Pablo Lemus, pues él lo difunde en sus redes sociales e informa
confirma básicamente lo que había adelantado la presidenta, que es esta colaboración entre ambas fiscalías para dar seguimiento a estas investigaciones. Y pues si gusta, Dulce, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador esta mañana en este video que compartió en sus redes sociales y que fue derivado de la reunión en la que participó por la mañana en Palacio Nacional. Vamos a escucharlo. Muy buenos días, estamos en Palacio Nacional terminando la mesa de seguridad a invitación de la presidenta Sheinbaum. Ahí acordamos que la Fiscalía del Estado de Jalisco trabajará de manera coordinada con la Fiscalía General de la República en las indagatorias por el caso Teuchitlán. La estrategia es muy sencilla: decir la verdad de los sucesos en Teuchitlán. Por supuesto, vamos a seguir trabajando con el gobierno federal en el esclarecimiento de los hechos de cara a la ciudadanía, con toda la apertura para que se conozca la verdad de estos acontecimientos. Que tengan un excelente día y vamos de regreso a trabajar en Jalisco. Y bueno, para continuar justo con el tema de Jalisco, Monse, en unos minutos más, en Sin embargo MX, se va a publicar un texto de la periodista Marcela Turati, que se publica originalmente en ¿A dónde van los desaparecidos?, este medio aliado de Sin embargo, y pues donde ella a su vez platica con la periodista Alejandra Guillén González. Este texto, Marcela Turati lo comienza de la siguiente manera. Cuando vio en las noticias los dolorosos hallazgos en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, los zapatos abandonados, las maletas polvosas, los restos humanos calcinados, Alejandra Guillén González pensó en los casos de desaparición que han investigado durante los últimos 8 años en Jalisco y notó similitudes. Son jóvenes enganchados en plataformas sociales con falsas ofertas de empleo y luego trasladados a diversas fincas y casas de seguridad ubicadas en la región Valles, donde son retenidos en centros de entrenamiento y exterminio. Una vez incomunicados y esclavizados, son obligados a pelear a muerte, como en el Coliseo Romano, e incinerar a las víctimas como parte del entrenamiento deshumanizador de los nuevos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación. Marcela Turati continúa en este texto. En entrevista a ¿Dónde van los desaparecidos?, portal de noticias del que es cofundadora, Guillén considera que las noticias se están convirtiendo en un espectáculo del horror, en el que están saliendo a hablar muchos supuestos sobrevivientes, pero no se está contando la historia completa. Y esto puede llevar a conclusiones apresuradas, como suponer que todos los propietarios de las prendas de ropa encontradas en el rancho están muertos, o acusar de sicarios o tachar de culpables a los jóvenes que pudieron escapar de ese lugar. Pero vamos a ver a continuación este video que nos preparó la unidad de Sin embargo, la unidad multimedia de Sin embargo, donde hablan más sobre este texto de Marcela Turati y de la periodista Alejandra Guillén González, donde pues sí hablan de lo que está ocurriendo desgraciadamente con el tema de Teuchitlán, que se está volviendo también en un espectáculo mediático, que básicamente lo que termina sucediendo en casos como este es revictimizando a las víctimas de que podamos ir descubriendo que hubo en este lugar. Pero vamos a continuación a ver el video y regresamos. Alejandra Guillén González, académica y periodista especializada en desapariciones en Jalisco, ha identificado un patrón alarmante en los casos que ha investigado durante los últimos 8 años. Jóvenes son enganchados a través de falsas ofertas de empleo en plataformas digitales, trasladados a fincas y casas de seguridad en la región Valles y sometidos a un proceso de esclavitud y entrenamiento deshumanizador. En estos lugares son obligados a pelear a muerte y a incinerar a las víctimas como parte de su formación como sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación. Guillén señala que el rancho Izaguirre de Teuchitlán, donde se encontraron restos humanos calcinados y cientos de pertenencias abandonadas, es solo un eslabón en una cadena de desapariciones organizada y sistemática. El pasado 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió que el rancho Izaguirre, a pesar de estar bajo resguardo oficial desde septiembre de 2024, no había sido inspeccionado adecuadamente por las autoridades. En el lugar se encontraron 3 hornos con fragmentos de huesos calcinados, 400 pares de zapatos, 400 prendas de vestir, maletas e identificaciones abandonadas. Estos hallazgos, transmitidos en vivo, generan indignación nacional y protestas, evidenciando la falta de acciones de las autoridades para investigar y rescatar a posibles víctimas. Guillén destaca que este tipo de lugares no son
aislados, sino parte de una red más amplia de desapariciones y crímenes organizados. Guillén, quien investigó casos similares en Tala, Jalisco en 2017, encontró coincidencias entre los testimonios de sobrevivientes y lo ocurrido en Teuchitlán. En Tala, jóvenes fueron reclutados con falsas promesas de empleo, esclavizados y forzados a participar en rituales de violencia como peleas a muerte y la incineración de cuerpos. Estos actos, conocidos como echar a los elotes, formaban parte de un rito de iniciación para convertirse en sicarios. Guillén enfatiza que estos lugares no solo buscan destruir físicamente a las víctimas, sino también deshumanizarlas, rompiendo su psique y su conexión con la sociedad. La desaparición forzada y el reclutamiento forzado son prácticas sistemáticas que involucran a múltiples actores, desde quienes publican las falsas ofertas de empleo hasta quienes entrenan y controlan a las víctimas. Guillén advierte que aunque algunos sobrevivientes logran escapar, muchos quedan atrapados en un limbo donde no son considerados ni víctimas ni victimarios, sino vivos murientes. Estos sobrevivientes enfrentan el estigma social y el miedo constante a ser perseguidos nuevamente, lo que les impide reintegrarse a la sociedad. Además, las familias de las víctimas a menudo callan por temor a represalias, lo que dificulta aún más la búsqueda de justicia. Guillén critica la falta de acciones de las autoridades tanto a nivel estatal como federal. Aunque en 2017 se realizaron operativos para rescatar a jóvenes reclutados en Tala, estos esfuerzos se desmantelaron con el cambio de administraciones. Actualmente, las desapariciones en Jalisco han aumentado y el reclutamiento forzado se ha expandido a otras regiones como Zacatecas. Guillén señala que a pesar de la gravedad del problema, las autoridades han optado por negar la existencia de estos crímenes, lo que ha permitido que las redes del crimen organizado se consoliden y operen con impunidad. Ante estos hallazgos, Guillén hace un llamado urgente a la acción. Es necesario realizar operativos masivos para rescatar a las personas que aún puedan estar con vida en estos lugares. Además, subraya la importancia de no normalizar el horror ni convertirlo en un espectáculo mediático. La sociedad debe unirse para exigir justicia y verdad y para presionar a las autoridades a actuar de manera contundente. Guillén concluye que aunque el panorama es desolador, la movilización ciudadana y la denuncia constante son herramientas clave para enfrentar este monstruo y buscar a los desaparecidos con vida. Y vamos ahora a cambiar de información con un texto que se publica el día de hoy en Sin embargo MX con información de Obed Rosas, nuestro jefe de información. Se trata de el cura Marcelino de Andrés Núñez, quien fue secretario privado de Marcial Maciel en sus últimos años de vida y quien es acusado, al igual que su mentor, de haber violentado sexualmente a menores de edad que estaban bajo su cuidado. En su caso, son al menos 5 niñas de un colegio de los Legionarios de Cristo en España, quienes lo han denunciado por violación sexual. Este texto, les comento, se encuentra ahí en Sin embargo MX, y este cura es acusado de haber violentado a 5 niñas de unos 6 años de edad en un colegio privado del Encinar en Madrid, España. La Policía Nacional Española lo detuvo a principios de marzo, pero fue dejado en libertad a última hora del sábado. Es un caso más de violencia sexual perpetrada dentro de esta orden que se reconoce por haber cometido distintos casos de violencia sexual, al menos de 175 menores de edad entre 1941 hasta el 2019, de los cuales 60 se han identificado como víctimas de Marcial Maciel. Vamos a ver el siguiente video que prepara la unidad de multimedia de Sin embargo con información de Obed Rosas. El cura Marcelino de Andrés Núñez, quien fue secretario privado de Marcial Maciel en sus últimos años de vida, es acusado, al igual que su mentor, de haber abusado de menores que estaban bajo su cuidado. En su caso, son al menos 5 niñas de un colegio de los Legionarios de Cristo en España que lo han denunciado por violación. Marcelino de Andrés Núñez fue una de las pocas personas que acompañó al también abusador de menores Marcial Maciel en sus últimos días en Cotija de La Paz, Michoacán, en donde vivió
el destierro ordenado por el Papa Benedicto XVI, quien no inició un proceso canónico en contra del fundador de los Legionarios de Cristo y en cambio le ordenó llevar una vida de penitencia. Marcelino de Andrés fue el secretario particular, el último secretario particular de Marcial Maciel, uno de los pederastas, digamos, más pues conocidos de la Iglesia Católica, y se vuelve a evidenciar que los Legionarios de Cristo tienen este modus operandi, que no ha cambiado, e incluso que siguen resguardando pederastas bajo el cobijo de la Iglesia Católica. La institución les respalda, porque la institución hace lo mismo con otras congregaciones y en otros espacios. En efecto, Marcelino de Andrés Núñez estuvo al lado de Marcial Maciel como su secretario personal. Conoció como pocos la doble vida de Maciel. En los tiempos de su estancia en Cotija, supo que Norma Baños y su hija Norma Hilda eran la pareja e hija de Marcial Maciel, quien incluso le encargó entregar un fideicomiso que les había guardado en una cuenta en el paraíso fiscal de las Bahamas, según denunció el diario El Mundo. Marcelino de Andrés Núñez nació en Segovia en 1967. Ingresó a los Legionarios de Cristo en 1980 y se ordenó como sacerdote en 1992. Su hermano José Ramón de Andrés también se formó en esta orden e incluso fue rector del Seminario de Salamanca. Marcelino ha estado en México y Brasil. Hay registros que al menos desde 2005 asistió a Marcial Maciel hasta su muerte. Incluso hay una imagen difundida por la prensa que lo muestra besando la frente del ya fallecido pederasta. Una vez que dejó de asistir a Maciel, Marcelino de Andrés se volvió asistente de apostolado en España y en 2010 ejerció como sacerdote del colegio Highlands School Los Fresnos en Boadilla del Monte, hasta que en 2015 fue separado porque en aquel entonces hubo padres que se enteraron de su pasado y elevaron las quejas a la dirección, dijeron fuentes de esta congregación al diario El Español. Pese a este antecedente, fue reubicado en el colegio Highlands El Encinar de Madrid, en donde abusó sexualmente de 5 niñas. El sujeto fue detenido la semana pasada, pero quedó en libertad a última hora del sábado, en un caso más de abuso perpetrado dentro de esta orden que reconoce los abusos cometidos entre 1941 hasta 2019 de 175 menores de edad, de los cuales 60 fueron víctimas de Maciel. Ana Luz Salazar señaló que el caso de Marcelino no es algo aislado, sino que forma parte de un encubrimiento institucional de décadas. Otro caso más que se une a este modus operandi delincuencial de la institución Iglesia Católica y por supuesto de la Congregación de los Legionarios de Cristo, que una vez más la fundó un pederasta, un delincuente. El director del colegio Highlands El Encinar de Madrid, el legionario Jesús de María Delgado, comunicó que Marcelino de Andrés Núñez ha quedado apartado de sus funciones mientras transcurre la investigación. Además, el colegio ha activado el protocolo de ambientes seguros, creado para prevenir abusos contra menores, para dar una respuesta inmediata. Presume el colegio una respuesta que, dados los hechos, no fue inmediata ni brindó a las víctimas un ambiente seguro. De hecho, Ana Luz Salazar ha señalado que estos ambientes seguros están certificados por Praesidium, una empresa que señala juega a favor de los legionarios, no a favor de los niños y las niñas. Hablan de los supuestos ambientes seguros que activa Praesidium dentro de las escuelas. Sin embargo, se les escapan detalles como el secretario particular de Marcelino de Andrés, ¿no? Vemos que verdaderamente Praesidium juega a favor de los legionarios, no a favor de los niños y las niñas, y entonces también vemos que los legionarios utilizan estas herramientas para seguir captando gente para sus colegios, que son que están muy poblados de infancias. Praesidium asegura acreditar globalmente a organizaciones de todos los sectores que prestan servicios a los consumidores. Presume en ese sentido de prevenir los abusos y proteger a las organizaciones. En marzo de 2023, Praesidium renovó la acreditación que tenía la Congregación de los Legionarios de Cristo en España en la generación de ambientes seguros por otros 3 años.
Congreso de la Ciudad de México avaló este martes 18 de marzo una iniciativa para que las corridas de toros estén libres de violencia. Lo hicieron con 61 votos a favor y 1 en contra de Pedro Aces, hijo del diputado y empresario taurino Pedro Aces, ambos de Morena. Les vamos a contar cómo se realizó la discusión el día de hoy en el Congreso capitalino y también afuera con las y los manifestantes. Acompáñenos en este Con Todo. Bueno, y después de distintos intentos que tomaron años y varias legislaturas, en el Congreso de la Ciudad de México se dio un paso adelante para eliminar las corridas de toros. Hay que dejar claro, no están canceladas, no están prohibidas, pero se ha planteado que es un paso pues para que poco a poco vayamos dejando de ver estos eventos, porque pues está prohibiendo ya el uso de violencia en estas corridas de toros. La iniciativa pasó al Pleno del Congreso de la Ciudad de México este martes 18 de marzo y es algo histórico porque no había avanzado una iniciativa hasta este punto. Y pues se registraron protestas afuera del recinto a favor y en contra. La mayoría de las y los diputados votaron a favor de estas corridas de toros sin violencia. Les decía, fue avalada con 61 votos a favor y 1 en contra. El único voto en contra fue del diputado morenista y empresario taurino Pedro Aces Lago, hijo del diputado federal de Morena, Pedro Aces, quien también es propietario de ganaderías taurinas. Así es, Monse, otra de Pedro Aces votando en contra de algo que pues la izquierda y en general Morena deben de apoyar por la ideología que ellos representan. Pero bueno, vamos a ver de dónde viene esta iniciativa que hoy, como bien dices, fue histórico, avanzó en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, y es que desde enero pasado, por iniciativa ciudadana y con un respaldo de más de 27,000 firmas, se presentó una primera iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México que pedía prohibir de plano las corridas de toros. Es importante recalcar esto porque lo que esta iniciativa sí pedía era que se prohibieran totalmente, ¿no? Pero ya en días pasados, la semana pasada, el 13 de marzo específicamente, la jefa de gobierno, Clara Brugada, la jefa de gobierno capitalina, presentó una modificación para que, pues, en realidad no se prohibieran las corridas de toros, sino se hicieran las corridas de toros sin violencia. Así llamó a esta iniciativa, pues la cual a la larga se espera que desincentive la asistencia a la denominada Fiesta Brava en la Plaza México. ¿Qué incluye esta iniciativa? Son estos puntos. 1. La prohibición de las corridas de toros con violencia. 2. La creación de la figura del espectáculo taurino libre de violencia, permitiendo la continuidad de actividades en la Plaza de Toros bajo nuevas reglas. 3. La prohibición de la muerte del toro dentro y fuera de la plaza, y los animales serán devueltos a su ganadería una vez concluido el espectáculo. Otro punto es la protección de la integridad física de los toros, evitando maltrato antes, durante y después del evento. Otro punto es la eliminación del uso de objetos punzantes como banderillas, espadas y lanzas, permitiendo solo el uso del capote y la muleta. Creo que este es uno de los puntos más importantes dentro de esta iniciativa, que es el punto que buscaría garantizar que el toro no sea lastimado durante esta llamada Fiesta Brava. Otro de los puntos de la iniciativa es la protección de los cuernos del toro, evitando daños a otros animales o personas. Y otro punto es la limitación del tiempo de la corrida a un máximo de 10 minutos por toro, con un límite total de 30 minutos. Estos son los puntos que presentó la jefa de gobierno en días pasados de esta iniciativa que el día de hoy avanzó en el Congreso capitalino y que pues finalmente busca que se logre esto que ella presentó como la corrida de toros sin violencia, algo que pues sí representa un reto muy importante, a ver si se va a lograr, quién va a vigilar el que no se lastime a los toros antes y después, por ejemplo, o durante el espectáculo, pues quién va a vigilar que no se lleve a cabo como hasta hoy, el día de hoy se lleva, que es ese espectáculo tan violento que a la mayoría de los capitalinos también ya vimos horroriza, que es
pues que estén clavando al toro con estas varillas, que finalmente termine muerto. Y decimos también que el tema es muy importante para los capitalinos. Incluso la propia jefa de gobierno al presentarlo dijo que una gran mayoría de los capitalinos ya quiere una ciudad pues que respete los derechos de los animales. Incluso lo tiene en la Constitución de la Ciudad de México, y a rango constitucional ya también se elevó esta protección a los animales. Y pues básicamente ya lo que decía es, hay que homologar el tema de proteger a los animales. Entonces no en una ciudad que su constitución tiene la protección y el respeto a los animales, no puede permitirse algo como las corridas de toros. Y básicamente pues en una encuesta que publica el día de hoy la encuestadora Encol, nos ratifica que la mayoría de los capitalinos está en contra de la violencia a los toros. Y a la encuesta de la semana pasada, ¿verdad, Monse? Es que son dos. La semana pasada justo se presenta una de la encuestadora Encol, y en esa le preguntan a las y los capitalinos si en las corridas de toros no se hiciera daño al animal, ¿usted estaría a favor o en contra? Ahí el 54% se pronunció en contra de cualquier forma de violencia. Pero justo esta semana, que es la que sí se comparte el día de hoy, la encuestadora Encol pues publica los resultados de una encuesta que realiza vía telefónica a 604 personas mayores de edad en la Ciudad de México, y ahí le preguntan a estas personas. La jefa de gobierno, Clara Brugada, propuso 7 reglas para evitar el maltrato animal en las corridas de toros, con el objetivo de eliminar la violencia y garantizar la vida y bienestar de los toros, al mismo tiempo que se protegen los empleos de quienes trabajan en estos eventos. ¿Está usted a favor o en contra de la propuesta de Clara Brugada para prohibir la violencia y la muerte del toro en las corridas de toros? Y ahí es donde el 78% de las personas encuestadas dijo que está a favor de estas 7 reglas, y el 22% dijo estar en contra. Vamos a ver, Ilse, pues a detalle qué es lo que nos dice esta encuesta de Encol. Si nos pueden poner, por favor, la página número 11 de esta encuesta que se publica el día de hoy. Ahí se pregunta qué pasa con estas reglas, y el 40% de las y los capitalinos encuestados dijeron que sí creen que desaparecerán las corridas de toros. Un 29% considera que mejorarán y otro 28% afirma que permanecerán igual. Si nos vamos también a la página 4 de esta encuesta de Encol, se observa que el 62% de las personas consultadas dijo que nunca ha ido a ver una corrida de toros en la Plaza México, y el 38% aseguró que sí. Y en la página siguiente, en la página 5, vemos que pese a que este 38% dice que sí ha ido a ver las corridas de toros, pues vemos que un 26% de la población dijo que pues sí les gusta ver estas corridas de toros. Es decir, es un porcentaje menor, ¿no? El que dice que sí le gusta en comparación con los que han ido a ver a este evento en la Plaza de Toros. También se les preguntó, y eso lo vemos en la página 15 de esta encuesta, ¿qué sentimiento les causa las corridas de toros? Un 40%, que es el que estamos viendo en pantalla, dijo que les causa tristeza, un 22% enfado y un 16% sorpresa, mientras que un 10% considera que ver estas corridas de toros les causa ansiedad. En la página número 12 que les vamos a mostrar, vemos que el 76% de las y los capitalinos opinan que este tipo de iniciativas deberían aprobarse en todo el país. Un 15% dice que en algunos estados, y un 6% solo en la Ciudad de México, mientras que un 3% no sabe o no respondió. 76% está a favor de que se extienda en todo el país. Así es, Monse, es importante ver cómo en la Ciudad de México pues la gente no quiere corridas de toros, y el día de hoy se dio un paso importante hacia esa ruta. Mientras los legisladores discutían esta iniciativa al interior del Congreso de la Ciudad de México, afuera había protestas a favor de que pues ya se diera esta aprobación y en contra de que pues se diera estas llamadas corridas de toros sin violencia. Entre los manifestantes que estaban en contra, pues se dio ahí una trifulca, empezaron a forcejear e incluso hubo un policía herido.
y pues finalmente ellos defendían algunos de los argumentos que ellos daban afuera del Congreso. Estas imágenes son las que estamos viendo de esta trifulca que se registró ahí con policías y manifestantes que estaban en contra de la iniciativa que se estaba discutiendo al interior del Congreso. Pues algunos de los comentarios que ellos decían es que el empleo, que es una tradición, que se va a acabar con lo que muchas personas sí ven y sí siguen, que es su libertad de expresión, tal, pero a final de cuentas ahí se estaba debatiendo algo muy importante, que era el respeto a la vida de los animales. Pero Monse, esto fue lo que ocurrió afuera y tú traes la crónica de lo que ocurrió adentro. Sí, se recuerdan que las sesiones, pues ustedes también las pueden seguir pues vía internet, se transmiten, pero pues evidentemente aquí les hacemos el resumen para que se vayan bien informadas. Hoy la diputada del PAN, Daniela Álvarez Camacho, que es presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso de la Ciudad de México, dijo que no se trató de un debate con vencedores y vencidos, sino que es una oportunidad para construir una solución que honre ambas posturas. Esto en referencia a las personas que, como bien dices, Ilse, protestaron o estaban exigiendo desde fuera del Congreso, que no se cambien estas corridas de toros porque son su sustento. Vamos a escuchar qué es lo que mencionó hoy la diputada del PAN, Daniela Álvarez, sobre el consenso al que llegaron. Hemos demostrado que el diálogo es posible, que la empatía puede guiarnos y que el respeto a las diversas visiones de nuestra sociedad puede dar frutos en beneficio de todas y de todos. La iniciativa popular presentada por diferentes ciudadanas y ciudadanos que demandaban la supresión de las corridas de toros nos enfrentó a un debate complejo, apasionado y sobre todo profundamente humano. De un lado, voces que han clamado durante años por el reconocimiento del derecho al bienestar de los animales, por una sociedad más compasiva y alejada del sufrimiento. Del otro, quienes ven en la tauromaquia una tradición arraigada en la identidad cultural, una expresión artística e histórica que forma parte de nuestro país. Entendimos que este no era un debate con vencedores o vencidos, sino una oportunidad para construir una solución que honre la esencia de ambas posturas. Y hoy, con este dictamen, se logró lo que parecía imposible en este tema: un consenso. En primer lugar, quiero reconocer el enorme esfuerzo de las más de 27,000 personas que construyeron e impulsaron esta iniciativa, porque hoy este logro es de ustedes. Hoy estamos discutiendo este dictamen gracias a su perseverancia, porque este dictamen es la muestra tangible del espíritu de una sociedad que participa activamente en la construcción de su futuro. Se entiende, pues, que la corrida de toros ha tenido a lo largo del tiempo significados profundos, en los que cada acto dentro del ruedo representa una tradición, un arte e incluso una filosofía. Sin embargo, nuestra sociedad cambió. Queremos dejar claro que su pasión no ha sido condenada, sino convertida en un nuevo capítulo que busca permitir la evolución de esta tradición sin recurrir al maltrato animal. Sabemos que para muchas y para muchos seguidores de lo que llaman la fiesta brava, estas reformas trastocan la esencia del espectáculo. Ahora corresponde a las y a los seguidores decidir si estas reformas pueden dar lugar a una nueva expresión de la fiesta, una que conserve su esencia, pero en armonía con los valores de nuestra sociedad actual, en adaptarse a los nuevos tiempos, en encontrar un equilibrio donde el respeto a la vida y el arte puedan coexistir. Bueno, eso mencionó la diputada del PAN, Daniela Álvarez, pero también estuvo el pronunciamiento de la diputada del PRI, Tania Larios. Ella reconoció que la jefa de gobierno, Clara Brugada, se ha pronunciado sobre este tema como no lo hizo ningún otro jefe o jefa de gobierno antes, y también pues reconoce que es un pendiente que tenían al menos desde el 2018 con la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México, que establece pues la obligación de respetar la vida y la integridad de los animales.
Lo que está pendiente, es a lo que ya recordó, es que se gestione la expedición de los reglamentos y las normas secundarias. A eso hay que prestarle atención, como nos comentaba Silce, es lo que sigue. También algo que llama la atención es que ella plantea la importancia de revisar otras leyes que están todavía permitiendo la explotación animal en la industria alimentaria, donde pues ahí también millones de animales mueren en condiciones pues de mucha violencia. También habló, por ejemplo, de ver qué está pasando con la explotación animal en el mercado de Sonora, que es algo que nos decían también aquí en el chat. Nos comentaba Manuel Rojas, no hay que ser hipócritas, hay que prohibir no nada más las corridas de toros, también por ejemplo los rastros. Bueno, es parte de lo que comentan aquí en el chat. Vamos a escuchar qué es lo que planteó la diputada Tania Larios del PRI. El espectáculo de sangre no puede justificarse bajo ningún concepto de arte o tradición. Algunos argumentarán que es parte de tradiciones y de cultura, pero la cultura, la música, el arte e incluso los derechos cambian, evolucionan, se transforman, y las grandes ciudades tenemos la obligación de transformarnos a la vez. El bienestar de los animales es un derecho y debe de ser garantizado por los 3 órdenes de gobierno. Hoy celebramos que después de años y legislaturas enteras en los que se obstaculizó que el Congreso de la Ciudad de México discutiera y avanzara sobre la prohibición o regulación de las corridas de toros o espectáculos taurinos, llegó el día en el que tenemos la oportunidad de dar un paso adelante en la evolución verdadera de los derechos, no solo de las personas, sino de los seres sintientes y en especial de los toros, a los que esta ciudad les quedó a deber durante décadas. Desde el 2018, en el año que entró en vigor nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, que nos mandataba a respetar la vida y la integridad de los animales como deber ético y como obligación jurídica, y como sujetos de consideración moral. Durante siglos, equivocadamente algunos han justificado la violencia como tradición, el sufrimiento como espectáculo y la crueldad como parte de una supuesta identidad cultural. Hoy se comprueba que las sociedades evolucionan y con ellas sus valores. Votaremos en un momento más sobre el fin de un espectáculo violento y sangriento basado en la muerte, lo que significa el reconocimiento del sufrimiento que desde el 7 de febrero de 1946 han vivido los toros en la Plaza México. No podemos justificar el sufrimiento con la excusa de la tradición. No podemos seguir afirmando que el arte y la cultura requieren sangre para existir. No podemos ser una sociedad que lucha por la justicia ante la tortura de un animal de la arena, mientras normaliza e ignora la explotación y la crueldad que sabemos que viven los animales de consumo, y mientras se ignoran las pruebas con animales en laboratorios. Hoy, desde el Congreso de la Ciudad de México, sentamos las bases para terminar con todos los espectáculos que promueven el maltrato y la violencia en contra de los seres sintientes. Bueno, Montse, vamos a continuar con lo que ocurrió allá en el Congreso capitalino y vamos ahora con la intervención del diputado Sesma, quien pues sí reconoce que se pudo ir más allá en la defensa y protección de los toros con la prohibición total. Sin embargo, pues y reconoce también que es un paso gigantesco el que se dio el día de hoy en el Congreso capitalino. Agradece también a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la jefa de gobierno por participar en este diálogo, y pues aunque él dice sí se puede hacer más, es importante lo que ocurrió el día de hoy y vamos a escucharlo. Hoy, 18 de marzo del 2025, todos aquellos que no tienen voz, los seres sintientes, han conseguido ser escuchados. Y junto con ellos, todos los que creemos en sus derechos, hemos vencido. Es un día que marcará un antes y un después en la vida política y social de la capital del país. Es un día en el que vamos a demostrar que cuando hay voluntad, no hay nada que no podamos lograr en este Congreso. Es un día
en que ha triunfado la razón, el diálogo y el ánimo transformador. Es un día para celebrar, porque es el día en que la sociedad civil organizada triunfó por encima de los intereses particulares. Y como ya lo decía nuestro presidente Benito Juárez, mi deber es no atender a solo los que representan el deseo de un corto número de personas, sino a la voluntad nacional. Y eso es justamente lo que estamos haciendo. Cuando escuchamos y atendemos el 80% de la población mexicana que está a favor de erradicar el maltrato en las corridas de toros. Este día tan especial ha sido posible también por dos grandes mujeres que siempre han demostrado tener un alma en la convicción pro animal. Me refiero a la jefa de gobierno Clara Brugada y a nuestra querida presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y no puedo dejar de mencionar a una persona que de manera tan atinada y valiente dirigió los trabajos para la elaboración de este dictamen, quien es la diputada Daniela Álvarez y su equipo de trabajo. Quiero reconocer a mi partido, el Partido Verde, a sus fundadores, don Jorge González Torres y Jorge Emilio González, a mis diputados aquí presentes, a los dirigentes, colaboradores y a todas las personas que siempre han creído en nosotros, porque han luchado y esperado mucho tiempo para ver un día como este. Es verdad que pudimos haber ido más allá en la defensa y en la protección de los toros con la prohibición total de las corridas. Siempre lo hemos querido así. Pero no podemos negar que el paso que hoy estamos dando es gigantesco, monumental diría yo, para poder garantizar el trato digno y respetuoso que por siglos les ha sido negado a los toros. Por eso, con todas sus letras les quiero decir a todas y todos los que por años hemos estado en la lucha por eliminar la crueldad animal, que no tengan duda que este es el principio del fin de la tauromaquia y del maltrato animal en la Ciudad de México. Y para quienes no lo recuerdan, Jesús Sesma, del Partido Verde, por ejemplo, fue quien denunció en marzo del 2024 amenazas de muerte de parte de Pedro Aces, el padre de Pedro Aces, también diputado de la Ciudad de México, morenista, y justo pues denunció estas amenazas porque Jesús Sesma lleva bastante tiempo impulsando la prohibición de las corridas de toros. Y eso me da pie, Ilse, a que presentes qué es lo que dijo Pedro Aces Lago, el hijo de este morenista. Exactamente, Monse, pese a ser de la bancada de Morena, Pedro Aces Lago, el hijo, pues el día de hoy votó en contra de esta iniciativa llamada Corridas de Toros sin Violencia, y pues él habla de que en vez de modernizar y evolucionar se esté yendo a la prohibición. Por ejemplo, critica, o sea, eso también es a qué nivel, critica a los legisladores de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN, pues dice que se están agarrando de esta iniciativa para caerle bien a algunos, e incluso dice ellos lo llevaban a más y pedían la prohibición total solo por caerle bien a la gente. Nosotros conversábamos hace un momento antes de entrar al aire que pues ya si vas a votar en contra, pues te callas, ¿no? Y ya no haces como más bulla sabiendo que tú vas en contra de la ideología que tu bancada representa y de una iniciativa que representa la jefa de gobierno que viene del mismo movimiento. Pero bueno, él sí sube a la tribuna a defender porque su voto en contra de las corridas de toros sin violencia. Sí agradece a la jefa de gobierno y a la presidenta incluso por la apertura y el diálogo con los empresarios taurinos, pero pues él critica esto, que incluso se quisiera llegar a más, que era la prohibición total de los toros. Pero vamos a escuchar qué dijo Pedro Aces, hijo. Las expresiones artísticas y culturales, al igual que las tradiciones, no le pertenecen a ningún partido político o a ningún actor político. Le pertenecen a la gente, le pertenecen a sus raíces. Y en estas últimas semanas, en este Congreso, hemos vivido muchos debates sobre la fiesta brava.
en diálogo o en medios digitales o de comunicación. En su mayor parte, debates hipócritas, protagonistas, sin conocimiento y cargados de mucho cinismo, donde la oposición, Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN han evidenciado su oportunismo político, queriendo cargar una bandera, una lucha que no les pertenece, queriendo impulsar la prohibición total, no la regulación ni la modernización, la prohibición total de la fiesta brava, a cambio de caerle bien a un sector o a otro. Por otro lado, el Partido Verde, un luchador histórico del bienestar animal, bandera que le respeto, pero que no coincido cuando se busca una prohibición sin plan o sin estrategia, tal y como fue la situación de los circos, donde a su afán prohibicionista trajo consigo la muerte de miles de animales. Reconozco que la tauromaquia enfrenta desafíos y que las nuevas generaciones observan esta con mucha cautela. Sin embargo, las prohibiciones o modificaciones sin conocimiento nunca han sido soluciones sostenibles y viables. Bueno, y les decíamos que a la par de esto que se discutía dentro del Congreso de la Ciudad de México, que bueno, que más que discusión fueron estos posicionamientos, porque ya ¿todos eran a favor? Sí, menos este testimonio, sí, que veíamos de Pedro Aces, pero afuera, simpatizantes de la tauromaquia comenzaron a manifestarse desde antes de las 7 de la mañana fuera del Congreso de la Ciudad de México, en el centro histórico. La protesta de estas personas, que estamos viendo imágenes de la agencia Cuarto Oscuro, como pueden ver en estas pancartas, se leían mensajes como que se trata de cultura y de tradición. También escenificaron una corrida de toros en esta manifestación y hubo asistentes que dijeron que tienen un empleo derivado de estos eventos, desde las ganaderías hasta las corridas. Por ejemplo, una mujer en una cartulina escribió lo siguiente: soy madre soltera y con el trabajo en las corridas de toros mantengo a mis hijas. Otro, por ejemplo, decía: soy de la tercera edad y en la Plaza México sí tengo trabajo, no al desempleo en las plazas de toros. Durante la sesión de los diputados, de las diputadas, varios manifestantes empujaron a policías y tumbaron las vallas para exigir una mesa de diálogo, pero las autoridades les detuvieron el paso. Importante irse a destacar que, por ejemplo, el diputado Jesús Esma decía que, aunque están pidiendo diálogo, ya han sido escuchados en distintas ocasiones los representantes de la tauromaquia, de estas personas que apoyan las corridas de toros. Entonces, pues contrastaba con lo que exigían afuera del Congreso de la Ciudad de México. Mientras que el Movimiento México Sin Toreo, que agrupa 82 organizaciones y colectivos animalistas, convocó a una manifestación que partió del hemiciclo a Juárez hacia el Congreso de la Ciudad de México. No pudieron llegar al mismo tiempo que los manifestantes a favor de las corridas de toros, pues porque había un cerco ahí de policías. Los separaron, ¿no? Justo exacto, para que no hubiera esa violencia ahí. Sí, pero desde este Movimiento México Sin Toreo, pues calificaron la decisión del Congreso de la Ciudad de México como algo histórico. Ellos, incluso desde la semana pasada, cuando la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que apoyaban esta iniciativa, escribieron lo siguiente en un comunicado: la tauromaquia ha muerto si se deja de torturar y asesinar en las plazas. Confirmamos también que ha nacido el espectáculo taurino libre de violencia. Sabemos que esta no es la prohibición que motivó la iniciativa, pero sí es un mejor escenario que el que tienen los animales actualmente, y dijeron que confían que estas acciones contribuirán a desalentar a la afición que quiere un espectáculo con sangre y muerte, y que esto llevará a que inevitablemente las corridas de toros terminen. Eso es importante porque ellos enfatizan, no es lo que queríamos, en el sentido de que no se están cancelando, pero sí puede llevar a que poco a poco pues vayan perdiendo asistentes estas corridas. Así es, Monse, esta es la información que tenemos en el Con Todo el día de hoy, un hecho muy importante en el Congreso de la Ciudad de México. Yo también creo que sí se pudo avanzar más a llegar hasta la prohibición. Creo que es casi unánime el llamado de no se quieren corridas de toros en la Ciudad de México. Ya ha habido también, si tú recuerdas, frenos a las actividades de la Plaza México.
se amparan, regresan, pero bueno, es un hecho que en la Ciudad de México no se quieren las corridas de toros. Y hay otras conclusiones, por ejemplo, Rodolfo Salas dice, fuera los Pedro Aces de Morena. También es otra conclusión importante después de esta discusión del día de hoy. O Ana G, que dice, ¿cómo es posible que Aces diga eso? Expresión artística, ver sufrir a un animalito, por Dios. Sí. Y también, Ilse, hay quienes pues ven todavía con cierta desconfianza esta aprobación. Diana Berríos nos dice, principio del fin, porque esa es la frase que tenía Jesús Esma, diputado del Partido Verde en su playera. Dice, hasta creen, puro atole con el dedo para mantener esa espantosa costumbre. Bueno, esperemos que no. Sí, está pendiente esta cuestión de las leyes secundarias, qué es lo que va a pasar, cómo se va a implementar, pero pues es parte de lo que nos comentan aquí en el chat y que pues nos da gusto leerlos y saber que les interesa el tema. Así es, Monse, y ahora nos vamos al cierre. Sí. Pues sí, les tenemos información importante porque hoy los astronautas Barry Wilmore y Sunita Williams regresaron a la Tierra en una cápsula de SpaceX después de pasar 9 meses en la Estación Espacial Internacional, debido a fallos de una nave Boeing que los llevó en junio pasado y no los pudo regresar, aunque estaba previsto que regresaran una semana después. Es decir, estaba previsto que estuvieran una semana y regresaron más de 9 meses después. Su llegada fue transmitida por la NASA, como estamos viendo en este momento, y pues llegaron en esta cápsula que logró aterrizar con éxito, ayudada de 4 paracaídas en la costa de la capital de Florida. Llegaron pues en medio de aplausos en el centro de operaciones. Estamos viendo pues estos paracaídas que acompañaron la cápsula SpaceX. La cápsula desplegó sus paracaídas sin inconvenientes y tocó el agua con precisión en la zona que estaba designada, donde ahí un equipo de recuperación de SpaceX y la NASA pues aguardaba a los tripulantes. Estuvieron varados 285 días. Los 4 tripulantes, porque pues fueron 2 que llegaron, pero también otros astronautas que se sumaron pues a que ya pudieran arribar en esta cápsula. Y llegaron después de un viaje de 17 horas. Así es, Monse, pues sí, una historia muy interesante se dio el día de hoy, ya que Wilmore y Williams, estos astronautas que se estaban varados allá en la Estación Internacional Espacial, se fueron desde el 5 de junio del año pasado. Despegaron al espacio como la primera tripulación de Starliner tras varios retrasos provocados por el análisis de problemas en el sistema de propulsión y una fuga de helio. Y bueno, se esperaba que su misión solo era de 8 días, sin embargo, el 6 de junio llegó la tripulación sana y salva a la estación espacial tras un vuelo de 27 horas que incluyó fallos en 5 de los propulsores de la nave. Para el 21 de junio, la NASA retrasó, el 11 de junio era cuando se tenía previsto que regresaran, pero la NASA retrasa el regreso hasta el 18 de junio mientras investigaba problemas en el sistema de propulsión. El 21 de junio la NASA volvió a retrasar el regreso sin especificar una nueva fecha. El 26 de junio un tercer retraso en el regreso de los astronautas se registró y ya ahí se empezaron a hacer preguntas más profundas sobre la naturaleza de los problemas técnicos de la Starliner, que fue donde se fueron los astronautas Wilmore y Williams. Y bueno, ya el 27 de junio, un antiguo satélite ruso se fragmentó en más de 100 fragmentos de escombros orbitales que volaron cerca de la Estación Internacional Espacial, obligando a todos los astronautas a entrar a su nave espacial y prepararse para una salida de emergencia. Y bueno, tanto Wilmore como Williams, los astronautas que volvieron el día de hoy, se apresuraron a entrar a la Starliner a pesar de los problemas en su sistema de propulsión. Y pues los escombros, ya ellos continuaban allá en la Estación Internacional Espacial. Y el 28 de junio, para el 28 de junio, Monse, del año pasado, ya no se sabía en qué momento iban a poder regresar. Fueron pasando los meses, julio, agosto, septiembre.
En septiembre, por ejemplo, Starliner regresó a la Tierra sin ningún astronauta a bordo, aterrizando sin problemas, pero ya ellos no pudieron regresar en esa nave que los llevó. Y pues finalmente, ya a partir de enero, por ejemplo, se empieza a planear nuevamente esta ida ya a recoger a los astronautas, y finalmente el día de hoy, el 18 de marzo, regresaron Wilmore y Williams junto al astronauta de la NASA, Nick Hale, y el cosmonauta ruso, Alexander Gorbunov. Y ya finalmente estábamos ahí viendo las imágenes de este aterrizaje que se dio el día de hoy. Y también vimos pues ya el momento en el que abren la cápsula en la que ellos venían, y ahí los rostros de los astronautas que finalmente, después de 9 meses a una misión que iban de 8 días, finalmente lograron regresar. Sí, Ilse, y lo que también me llamaba la atención es que, por ejemplo, lo que está diciendo la NASA es que implementó protocolos de ejercicio y revisión médica para mitigar los efectos que tendrán estos astronautas. Lo que han planteado que podrían sufrir en este regreso es, por ejemplo, la pérdida de masa ósea, de masa muscular, alteraciones en la visión y cambios en el sistema cardiovascular, aunque lo que enfatizan es que otros astronautas que se han quedado varados por varios días, pues han logrado recuperar. Entonces esperan también lo mismo para estos astronautas Barry Wilmore y Sunita Williams. Así es, Monse, una historia muy interesante el día de hoy se registró. Y pues eso es todo lo que les teníamos preparado para este 2 con Todo. Muchas gracias por invitarme. Esperemos que Dulce Olvera se sienta mejor y el día de mañana pueda estar aquí con nosotros. Sí, gracias por sus comentarios. Gracias, Ilse, por acompañarnos. A Liz Mata en operaciones, a Yubi Hernández, Ana de la Torre también en diseño. Nos vemos mañana aquí en 2 con Todo. Descansen. Hablemos de cuando el "qué horror" no pinta en las paredes o el "con los monumentos no" viene de un extranjero, o como a ellos les gusta nombrarse, expatriados. Pues resulta que en un grupo de Facebook llamado Expats Living in Mérida, un hombre originario de Dinamarca, que es, por cierto, líder de una secta radical cristiana llamada La Última Reforma, escribió el pasado 9 de marzo. ¿Qué está pasando en nuestra otrora bella ciudad? Esta mañana vi por todos lados esto cuando salí a correr por la ciudad. Y acompañó su publicación con estas fotografías de las pintas realizadas en la marcha del día anterior, del 8M. Protesta que, por cierto, fue violentamente reprimida por las autoridades de la capital de Yucatán. Aquí vemos en esta publicación que la cuenta No Investigues nos ayudó a obtener, pues ante las críticas fue eliminada de ese grupo. Pero sospecho que muchos y muchas de ustedes aquí se están identificando con este hombre extranjero que dice que con las paredes no, aunque en otras circunstancias lo estarían criticando por venir a gentrificar. Veamos, la queja de este hombre europeo revela varias dinámicas. Por ejemplo, que para gente así como él, lo más importante es la belleza de la ciudad. Pese a que él tiene todos los medios para informarse de las razones de esta protesta en un país como México, con altos índices de feminicidio y de violencia hacia las mujeres, prefiere no hacerlo o ignorar esa realidad y quejarse de que cuando salió a correr por la mañana se encontró con carteles que decían "rompe el pacto". Muchas personas de Europa y otros países del norte global llegan a México y a otros países de América Latina con la expectativa de que los lugares donde se establecen deben ajustarse a sus propios estándares y pretenden que el entorno se adapte a sus gustos y buscan que todo a su alrededor se parezca a sus países de origen sin tomar en cuenta las expresiones culturales, históricas, políticas, locales. Ahora, vamos a este término de expatriados o expatriadas, lo cual nos dice mucho de su visión y la forma en la que intentan apropiarse de las ciudades a las que llegan. Comencemos con que ellos y ellas no se identifican como migrantes, sino como expats. El término expat describe a personas que se trasladan desde países del norte global a países en desarrollo, mientras que migrante se suele asociar a personas que se desplazan desde países del sur global.
Esta distinción no es neutral y refleja relaciones de poder arraigadas en el colonialismo y en el racismo. Expat sugiere también una estancia temporal y voluntaria y que la persona tiene la opción de regresar a su país cuando lo desee porque tiene el privilegio económico y social. En cambio, migrante se asocia a las personas racializadas cuya movilidad no depende de ellas, sino de las políticas migratorias de los países a los que llegan o de los recursos económicos que puedan generar. En suma, la reacción del extranjero ante las pintas del 8M en Mérida y el uso del término expatriado ilustran cómo se vive desde el privilegio de clase y género. Mi nombre es Blanca Juárez y esto es Gente Así.